Back to the Future. Ah, qué buena saga. Personalmente es una de mis favoritas. ¿Quién no ha escuchado nunca el nombre de Marty McFly o el Doc Emmett Brown? Son figuras legendarias en la historia del cine hoy por hoy. Back to the Future se caracteriza por una narrativa que combina muy bien la comedia con la ciencia ficción. Si bien los detalles de comedia son más vistosos que los detalles de ciencia ficción, también presentó unas reglas de viaje en el tiempo que se usarían mucho en el futuro. Ahora sí que vaya la redundancia, ¿no? En el futuro. Eh, Back to the Future tiene la particularidad de que se grabó back to back, es decir, que en cuanto grabaron la primera, comenzaron la producción en la segunda, y cuando ya estaba la segunda hecha, comenzaron producción en la tercera, es decir, se hicieron casi en secuencia inmediata. Esto pues porque ya tenían una historia bien planeada, ya estaba un equipo de producción muy bien cimentado, y sobre todo porque los actores pues ya ahora sí que ya estaban bastante familiarizados con sus personajes. Entonces, ¿qué recordamos tanto de Back to the Future? Porque hasta la fecha es una de las sagas más recordadas. Yo diría que es por su narrativa. Su narrativa, si bien se centra mucho en el viaje en el tiempo, no se complica demasiado. Si bien lo más complicado del viaje en el tiempo viene en la segunda parte, que es cuando se crean realidades alternas y todo esto, no se complica demasiado y simplemente dedica una escena en donde el Doc Brown explica por qué se hizo una línea del tiempo alterna y lo hace entendible. Incluso usa un pizarrón, es como si nos estuviera explicando a nosotros, a la audiencia. Y creo que eso es un manejo muy inteligente del guión por parte de los productores, porque nada más tuvieron que dedicarle una sola escena a explicarlo. Porque ya en la primera ya se nos habían dado ciertas condiciones del viaje en el tiempo. Y el Doc Emmett Brown, mucho de su diálogo es explicar todo esto y las consecuencias del viaje en el tiempo. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Back to the Future es una saga que también habla de las consecuencias del viaje en el tiempo y sobre aceptar nuestro destino como es, que si bien podemos cambiarlo, creo que Back to the Future hace énfasis en que tú decides cómo cambiar el futuro. Y esto obviamente se hace más evidente al final de la trilogía, en la tercera película. Pero durante toda la trilogía se nos hace énfasis en eso. Que, por ejemplo, tenemos el personaje de Marty, que es muy relacionable porque pues es un chavo que va en la prepa, no es muy brillante, pero tiene grandes sueños, quiere ser una estrella de rock, un gran guitarrista y se ve al mismo adulto un poco fracasado en una línea del tiempo, o totalmente fracasado, depende de cómo lo vean. Eh, Después tiene problemas para manejar su ira, entonces es muy relacionable porque es un personaje realmente humano y que resulta muy gracioso en muchas de las situaciones en las que se le pone, pero creo que es un personaje bastante orgánico. Y por medio de él se nos hace ver cómo podemos cambiar nuestra vida y cómo el miedo a veces nos controla. Sobre todo con el personaje de George McFly, el papá de Marty, que George McFly pues era un genio literario, realmente era un genio de la ciencia ficción, pero nunca dio a conocer sus libros porque pues sufría mucho acoso por parte de Biff y aparte era un introvertido y pues en general realmente era una persona que vivía sumida en el miedo y que nunca pudo cambiar su vida y por eso incluso hasta de adulto sigue con esos mismos problemas y a pesar de que tiene una familia pues relativamente estable, pues todos sus hijos también tienen muchas de sus características, son medio fracasados y es una situación medio disfuncional y pues realmente no es una figura fuerte como padre. Pero por medio de los cambios que hace Marty a la línea del tiempo, pues George se vuelve una persona ya segura de sí misma y vemos toda su evolución en la primera película. Y podría decir que la primera película de Back to the Future es precisamente eso, la evolución de George McFly y cómo cambia su vida, cómo se vuelve una persona más segura y cómo toma la vida en sus manos, cómo realmente modifica todos esos hábitos de miedo, modifica todo ese temor a la vida en general y a las personas y lo convierte en seguridad. Y eso se refleja incluso en el futuro, ya con sus hijos, que ya tienen una mejor vida. Incluso para el propio Marty se beneficia a él, hasta consigue una nueva camioneta, una pickup. Este, pero en sí la vida mejora y todo gracias a George, porque George tomó control de su vida, control de su destino
y ahora sí que hizo escuchar su voz y se convirtió en un escritor muy famoso que juega golf cada fin de semana con su esposa. Entonces, lo que nos enseña la trilogía en estos puntos es eso, el valor de enfrentar nuestro destino, el valor de decir no cambiaría nada, pero si pudiera cambiarlo, cambiaría esto, y no solo quedarnos ahí, sino tomar acción y realmente evolucionar como lo hacen los personajes de esta saga. Por otra parte, también tenemos evolución con Emmett Brown. El Doc Emmett Brown, que era un tipo consagrado totalmente a la ciencia, totalmente consciente de las consecuencias de lo que hacía. Y que también vemos su evolución, pero no vemos su evolución más notable hasta la tercera película, en donde pues ya se permite enamorarse, donde pues realmente encuentra su lugar en el pasado, y con él es un caso un tanto diferente, porque en la realidad en la que vivía, en 1950 y en los 80, pues realmente era alguien muy solitario. Era alguien pues que realmente pues vivía en su ciencia, en sus experimentos, y ya no se había dado la oportunidad realmente de vivir una vida un poco más humana y menos robótica y menos dedicada a todo esto de la ciencia. Y su oportunidad de oro llega ya en la tercera, cuando pues encuentra su época favorita, encuentra a la mujer de su vida en el pasado, y pues es un caso diferente, es un caso tal vez más fantasioso. Yo diría que es el aspecto más fantasioso de Volver al Futuro, en donde se nos presenta pues esta existencia un poco paradójica, en donde pues el Doc Emmett Brown prefiere quedarse en el pasado y pues ahora sí que vivir el resto de su vida en el pasado. Y esto ya es un aspecto pues que se abre mucho debate, es decir, si tú pudieras quedarte en el pasado, ¿te quedarías? ¿O preferirías quedarte en el presente para pues ahora sí que no violar tus propios principios? Pero es cuando entra este aspecto ya pues más romántico, más del amor, más ciencia ficción. Y pues, ¿qué puedo decir? El Doc Emmett Brown es un gran personaje. Christopher Lloyd hace un gran trabajo. Las expresiones del personaje son increíbles. Su interacción con Marty pues también, es decir, esa dupla de Michael J. Fox y Christopher Lloyd realmente es legendaria y creo que es intocable. No creo que pueda haber una mejor química entre personajes. Y eso gracias pues también a un buen guión y una buena producción de Steven Spielberg y una buena dirección de Robert Zemeckis. Y para concluir, quisiera hablar un poco sobre la rumorada secuela, Back to the Future 4. Muchas veces se les ha preguntado a los productores y a los directores, muchas veces se ha especulado sobre esta posible secuela. Por su parte, Robert Zemeckis ha dicho no, de ninguna manera. Bob Gale, me parece que se llama así el guionista, el principal guionista, ha dicho tampoco. Steven Spielberg pues no ha dicho nada. Pero se han opuesto rotundamente a una parte 4. Y la verdad es que aquí sí respeto su decisión porque, es decir, ya hoy en día ya los actores ya son grandes. Michael J. Fox desgraciadamente tiene Parkinson y no es fácil para él controlarlo. Christopher Lloyd pues ya también ya está grande y a pesar de que está muy bien el señor, pues realmente no creo que quiera ya volver. Tal vez sí le gustaría, pero pues creo que ya ese tiempo ya pasó. Creo que la trilogía ya hizo lo que tenía que hacer, nos dio el mensaje que tenía que darnos. Ya varias veces regresaron estos personajes en algunos shows y todo esto para, ahora sí que nada más por mera referencia y tributo. Pero creo que ya hacer una cuarta película ya sería deshacer lo que tuvimos en la tercera película, que fue un gran cierre para esa gran trilogía. Por otra parte, hay un videojuego que hizo Telltale. Estos juegos que son como que más interactivos, que son más como series o películas interactivas. Los mismos que hicieron The Walking Dead, el juego de The Walking Dead. Em, este videojuego es una continuación de la tercera película y es como un Back to the Future 4, entre comillas, pero no se autodenomina como la secuela oficial. A mi parecer creo que la historia fue demasiado complicada. Es decir, sí toma los grandes elementos de la saga, pero creo que se complica demasiado con otros aspectos. Pero está bien si quieres un poco más de Back to the Future y un poco más de esos personajes y pues ahora sí que vivir más aventuras dentro de este universo está bien, pero considerarlo ya dentro del canon ya se me haría demasiado complicado, ya sería como que complicar una trilogía que ya había establecido muy bien sus reglas y muy bien su línea del tiempo, o líneas del tiempo, vaya.
Así que no creo que haya una secuela en lo personal. Y yo creo que así está bien. Es de esas trilogías que no se deben de tocar. Y se rumoraba un remake, porque hace no mucho salió un deepfake. Estos videos donde se ponen las caras de actores famosos en películas viejas o se intercambian caras o lo que sea, que resulta bastante realista el efecto. Y se había hecho un video así falso en donde se ponía una escena de Back to the Future 1 en donde estaban en la escuela y salía el Doc Emmett Brown con la cara de Robert Downey Jr. y Marty McFly con la cara de Tom Holland. Entonces se puso estos dos actores en este video falso porque pues tienen una muy buena química tanto en las películas de Marvel como en la vida real. Y pues entonces es esta interacción extraña en donde pues ves a Robert Downey Jr. como el Doc y a Tom Holland como Marty McFly. Y pues todo esto despertó muchas dudas y especulaciones sobre una nueva versión, un remake o lo que sea. Robert Downey Jr. dijo, realmente no, realmente pues no creo que, o sea, es algo divertido, pero no creo que llegue más lejos. Tom Holland dijo de que, bueno, si la gente quisiera, lo haríamos, nada más esa escena y ya, nada más por el gusto de hacerlo, pero nada más eso, es decir, recrear la escena y listo, para que la gente esté contenta. Porque pues ahora sí que hacer una cuarta película pues no creo que sea factible. Así que pues bien, esperemos ver cómo sobrevive, bueno, cómo realmente trasciende esta saga más allá de cuando se estrenó, que ya son bastantes años, son como 30 años ya, y cómo sigue dando de qué hablar. Y son de esas películas inmortales que realmente no creo que nunca mueran del consciente colectivo ni de la cultura pop. Ahora sí que Back to the Future es de esas trilogías que sirven muchísimo de ejemplo para los nuevos guionistas y los nuevos productores y creo que es el claro ejemplo de cómo haces una trilogía bien planeada, con grandes mensajes, con grandes personajes y una gran trama y sobre todo que trasciende ahora sí que espacio y tiempo.